Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. A un ratito vamos a estar hablando de varios temas políticos que están dando vuelta, sobre todo porque Cristina sigue en el centro del ring, ¿no? Planteando proyecto político tras proyecto y triunfando o imponiéndose en el Congreso con amplia mayoría, tanto en senadores como en diputados. En este mismo momento se está tratando la media sanción al presupuesto 2015, después vamos a contar algunas cosas. En el Senado está discutiéndose también la media sanción de la ley de hidrocarburos, una ley muy importante por todo el tema petrolero y gasífero para los próximos 20 o 30 años de la Argentina. Ayer salió el Código Civil, la semana que viene va el nuevo Código Procesal Penal, es decir, la presidenta que sigue en el centro de la escena política, y algunos en el ultra-kirchnerismo consideran que el gobierno está en su mejor momento político. Es decir, a diferencia de lo que percibe la mayoría de la dirigencia política, que el gobierno está en una situación delicada, tiene un horizonte acotado hasta agosto del año que viene, que son las internas primarias y obligatorias, o una situación económica que no termina de estabilizarse. En el kirchnerismo están, no digo eufóricos, pero hay un sector del ultra-kirchnerismo que considera que es el mejor momento, el momento donde se consolida la identidad del kirchnerismo, y no importa, en todo caso, lo que pase con las elecciones en el 2015, porque Cristina está consolidando un proyecto que a principio de este año era difícil, porque no se sabía si se terminaba cerrando con el Club de París, Repsol, los capitales internacionales, y se diluía un poco ese proyecto político con una economía que podía recuperarse y que podía tener un continuador no deseado en Daniel Scioli. Así que en un ratito vamos a estar con Patricia Bullrich, con el Chino Navarro, también está en nuestros estudios Felipe Solá. Vamos a estar discutiendo un poco esta cuestión. En estos días el gobierno ha logrado una tregua al dólar, ha parado la pelota. Yo te decía que la clave acá es saber para ir hacia dónde. Si el planteo del gobierno es parar la pelota para ir hacia ningún lugar, como ocurrió en enero, estamos en problemas, porque 8 meses después de la devaluación de enero estamos más o menos en el mismo lugar previo a la devaluación de enero. La inflación es más alta que el año pasado, el déficit fiscal es mayor, la emisión monetaria es mayor, y hay una fuga al dólar, una corrida al dólar que sigue en los mismos niveles que el año pasado. Lo que sucede es que ahora el gobierno plantea que no puede volver a devaluar, y la pregunta que vamos a discutir en un ratito con el profesor Aldo Ferrer es, ¿qué va a hacer el gobierno para no volver a devaluar? Cosa que no desea ningún gobierno. Desde Carlos Menem para acá, ningún gobierno quiere devaluar. Cristina no quería devaluar el año pasado, devaluó, ahora sería lógico que no devaluara de nuevo, porque sería un golpe muy fuerte para la credibilidad del gobierno y sobre todo para la economía. Pero antes de meternos en esas discusiones, una breve reflexión sobre algo que vi y me impactó mucho. La verdad que no me había metido mucho en el tema. Una muy buena nota de la revista Fortuna que cuenta que este año se cumplen 50 años del tren bala japonés, que se inauguró en 1964. Se llama el Shinkansen, el tren bala japonés, que en la vieja versión corre hasta nuestros días, pero solo a 300, 320 kilómetros por hora. Ahora están con un tren nuevo de levitación que llega a los 500 millones de dólares. 500 kilómetros por hora. Pero este tren, que sigue siendo la columna vertebral del sistema de transporte de vías ferroviarias en Japón, corre hace 50 años a 300 kilómetros por hora. Después se expandió por todo el mundo. Hoy lo tiene no solamente el TGV francés o el AVE español, lo tienen los ingleses, todos tienen en el primer mundo trenes de alta velocidad. Pero hace 50 años que corre en Japón. Dice la publicación que desde 1964 se transportaron a través del Shinkansen, el tren bala japonés, 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas en 50 años se transportaron a través de este tren bala, y desde entonces ninguna persona ha muerto en un accidente del Shinkansen. Fue inaugurado el 1 de octubre de 1964 y obviamente alguna vez descarriló. Por ejemplo, en octubre del 2004 una conmoción en Japón porque descarriló tras un terremoto. Por primera vez este tren de alta velocidad.
obviamente tiene demoras o problemas en su funcionamiento cuando hay catástrofes naturales, tifones, terremotos u otro tipo de problemas que puedan generar un retraso evidente, pero en general tiene el récord de puntualidad este tren. Se mueve con un promedio de demora de estación cabecera a estación de llegada de 36 segundos. Y bueno, tiene todo un sistema de alertas para avisarle al conductor y al centro de control cuando no está funcionando mal. ¿Cuándo se dispara? Cuando la demora supera el minuto. Ahí se disparan las alertas y tratan de bajar que la demora no supere el promedio de 36 segundos. ¿Por qué quería hacer una reflexión? Bueno, porque 50 años, por lo menos, es lo que divide a la Argentina, digo, para no andar delirando o reflexionando sobre los problemas que tiene el primer mundo, los países desarrollados, que obviamente tienen sus problemas, pero Argentina tiene un problema básico, estructural, que forma parte de los países subdesarrollados, algunos lo llaman en vía de desarrollo, otros llaman emergentes, que están a una distancia sideral en temas infraestructurales respecto a los países desarrollados, básicamente Estados Unidos, Europa y Japón. Bueno, Argentina todavía no puede correr un tren a 100 kilómetros por hora, tal vez lo pueda hacer con las reformas que está haciendo Randazzo con el ramal a Rosario o el ramal a Mar del Plata, pero los japoneses hace 50 años, 5 décadas, que corren el tren bala japonés. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a lo que Japón alcanzó en 1964? Y la respuesta es, bueno, si hacemos las cosas bien y podemos crecer sostenidamente al 5%, 6%, no durante 8 o 9 años, sino durante 20 años, tal vez dentro de 20 años podamos llegar a lo que Japón llegó hace 50, es decir, tal vez dentro de 20 años, la brecha, que van a ser 70 años respecto a los japoneses u otros países desarrollados, empecemos a cerrarla. Y la discusión vale porque hoy la discusión en la Argentina es esta. ¿Cómo hacemos no para tener el tren de alta velocidad o cerrar la brecha tecnológica o cerrar un desarrollo sostenido que obviamente Argentina tiene? ¿Por qué China está creciendo en las últimas 2 décadas a promedios arriba del 7% anual, ininterrumpido? Porque los países subdesarrollados, si quieren hacer el enganche con el primer mundo, tienen que crecer muchas décadas a un ritmo muy importante, por encima de lo que crecen los países desarrollados. Bueno, Argentina está en los últimos 3 años creciendo al 1% anual. 0% en el 2012, 3% el año pasado, y este año, no sé, Miguel Bain, el economista estrella de Scioli, dice que la economía va a caer 2,5%. Tal vez caiga 2, tal vez caiga 1,5, tal vez caiga 3%. Pero bueno, en promedio es un estancamiento en 3 años del 1% anual. Así no llegamos en 2 siglos a hacer el catching up, lo que se llama acercarnos al primer mundo. Y la discusión hoy en la Argentina es esta, es más básica respecto a los problemas que tienen en los países desarrollados. La discusión es, ¿qué hacemos para recuperar nuestra monedita, el peso? Porque el problema que tiene hoy la Argentina, y se emparenta con un problema de las últimas 4 décadas, o incluso uno puede irse para atrás. Yo tengo 44 años y en mis 44 años de vida, Argentina ya se comió 4 monedas y está peleando con su 5ª moneda. El peso desde 1991 sigue siendo el peso. Estados Unidos hace 2 siglos, más de 2 siglos, de 1792, tiene el mismo dólar. Nosotros ya nos comimos 4 monedas y estamos discutiendo qué pasa con el peso, si sobrevive o no nuestra 5ª moneda. Entonces la discusión de la Argentina es, ¿cómo estabilizás para tener una moneda propia que obviamente no vas a poder tener si tenés 30% de inflación anual, o 25 o 40 como este año? Nada, simplemente una reflexión para poner en perspectiva, más allá de si está todo bien o está todo mal, ¿dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Estamos 5 décadas atrás, 50 años atrás. Desde ahí partimos, más allá del balance que haga cada uno de la última década. Y los balances se deben hacer no en términos de 8 años de crecimiento, salvo la recesión del 2009, y ahora 3 años de estancamiento. Tenemos que mirar un poquito a más mediano y largo plazo. Vamos a discutir con el Chino Navarro, con Patricia Bullrich, con Felipe Solá, qué está pasando con la presidenta, que vuelve a estar en el centro de la escena,
que tiene de alguna manera a la oposición desconcertada porque sigue imponiéndose políticamente con varios proyectos que han pasado en los últimos meses en el Congreso, mientras la economía se debilita. Cristina Fernández de Kirchner ingresó en la recta final de su mandato, pero sigue siendo la dueña de la iniciativa política. Mientras la oposición habla de fin de ciclo, la presidenta mantiene su predominio en el escenario. La presentación del nuevo Código Civil y Comercial en la Casa Rosada sirvió para que Cristina despejara algunos fantasmas y diera señales de certidumbre por primera vez en mucho tiempo. Todas esas afirmaciones, títulos para asustar a la gente, de que los depósitos no iban a tener ningún valor, se iban a devolver en pesos, si no se podía hacer ningún contrato, por favor, esto queda absolutamente fuera de lugar y dejado de lado. La presidenta anunció además un proyecto para reformar el Código Procesal Penal, para agilizar los procesos judiciales. Cristina dijo que no se trata ni de mano dura ni de mano blanda y sostuvo que es necesario disminuir los casos de presos sin condena en las cárceles. El proyecto que anticipó en Casa Rosada es uno de los que el oficialismo pretende aprobar antes de fin de año. Además, busca avanzar en tiempo récord con el presupuesto y con la nueva ley de hidrocarburos, que desde la oposición tildan de ultramenemista. Juan Ariarco peleando contra los dragones buitres y al mismo tiempo manda una ley que ni Menem la pudo soñar, más neoliberal, que es la ley de hidrocarburos, que no es una ley más. La batería de iniciativas que impulsa Cristina incluye además el debate por la despenalización de la droga. Mientras la oposición discute y ensaya alianzas, la presidenta sigue en el centro de la escena y se prepara para seguir influyendo después de 2015. Bueno, ya estamos con Fernando el Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria. Gracias por venir, Chino, con Patricia Bullrich, diputada de Unión Pro, y con Felipe Solá, el diputado del Frente Renovador, con quien vamos a hablar en un ratito. A ver, Chino, ¿el gobierno está en su mejor momento? Porque eso es lo que dejan trascender algunos dirigentes o algunos columnistas del kirchnerismo, ¿no? Uno lo leía, yo lo contaba ayer a Berbisky el fin de semana, y decía, bueno, ahora sí estamos consolidando una identidad propia para que el kirchnerismo perdure más allá de la circunstancia electoral del año próximo. Es decir, ¿se siente realmente que hoy el gobierno está mejor que nunca? Yo leí a Berbisky, no recuerdo exactamente la frase, pero si es la que vos decís no tiene nada que ver con la afirmación tuya. No está diciendo que estamos en el mejor momento, está diciendo que se puede consolidar una identidad, y eso creo que está fuera de discusión. Hoy el kirchnerismo es un término impuesto para quienes somos parte de este proyecto y para quienes lo cuestionan. Yo te veo bastante seguido, y ayer estabas con un grupo de... ¿No ves 678 en este horario? Hago zapping. ¿Viste el control remoto? Está bien, Chino, las confesiones valen en este programa. No, yo hago mucho zapping. Y había un grupo importante de dirigentes de la oposición, incluso vos afirmando que este era un gobierno débil. Y hoy ya somos un gobierno, según trascendido, que no sé cuáles son, porque la frase de Horacio Berbisky no dice lo que vos decís que dice, estamos en el mejor momento. Yo creo que ni somos un gobierno débil ni estamos en el mejor momento. Estamos ante una situación internacional muy compleja, económicamente hablando. Nuestro principal socio, que es Brasil, tiene dificultades. Lo hemos observado incluso en el comportamiento de los grupos económicos en la elección, cómo estaban preocupados cuando parecía que Dilma podía ganar y le tiraban abajo los números de la bolsa, y cómo no están eufóricos porque creen que Neves puede ganar en segunda vuelta. Y Argentina no está ajena a esa situación. Y este es un gobierno que ha afrontado una que vos describiste parcialmente desde noviembre y diciembre lo que nos ha pasado, y no es que se devaluó y no pasó nada. Lo habías dicho un ratito antes. Se resolvió el tema de Repsol, se resolvió el tema del CIADI, se resolvió el tema del Club de París, y aparece un elemento que es el fallo del juez Griesa, que nos coloca en una situación político, económica y jurídica que el gobierno la está afrontando no solamente con dignidad y valor, con sentido común, porque acordar en los términos que proponen, por ejemplo, Macri, que quiere pagar lo que dice Griesa, es hipotecar el presente y el futuro de todos los argentinos. Estamos hablando de la suerte electoral del kirchnerismo o de la suerte electoral de algún candidato, y me parece que es muy razonable lo que está haciendo la presidenta en este tema de negociar con firmeza, porque habrá que pagar, pero en función de lo que el gobierno y el pueblo argentino puede pagar, como lo hizo con los 22.4 de los
acreedores en su momento, y me parece que eso es correcto, me parece que es sentido común y firmeza. Patricia Bullrich, bueno, el gobierno ha pasado en los últimos tiempos la ley de abastecimiento, la ley de pago soberano, el Código Civil, bueno, el recambio del Banco Central, que Berbisky lo ve como algo muy positivo también, es decir, parte del ultrakirchnerismo que dice, todas estas cosas que están pasando no son errores de la presidenta, cosa que visualiza la oposición, sino al contrario, son cosas positivas que afirman la identidad del kirchnerismo. Bueno, en primer lugar, yo no creo que la discusión de la ley de abastecimiento, ni la ley del pago de la deuda, ni el Código Civil sean errores. Creo que sí, que son definiciones del gobierno que para mí tienen dos niveles de análisis. El primer nivel de análisis es que sin duda que consolidan o intentan consolidar lo que es la identidad kirchnerista, que me parece que el kirchnerismo lo que está haciendo es como cerrándose en su identidad para protegerse de lo que pueda pasar en el futuro, porque sabe que si, digamos, algún peronista impuro, menos kirchnerista, lo que haría es rápidamente constituir un nuevo liderazgo y derrumbar lo que puede ser la identidad kirchnerista. Entonces, este intento de blindar la identidad kirchnerista me parece que es lo que es como una preparación para un tiempo en el que el kirchnerismo estaría en la oposición. Así lo veo yo. El segundo punto que me parece también importante plantear es que, está bien, esta es una agenda. Ahora, ¿es la agenda de los problemas que hoy tenemos que estar tratando concretamente en la Argentina? Porque la agenda de cómo resolvemos el problema de la inflación, la agenda de cómo resolvemos el tema, volvemos a cifras de crecimiento razonables, no la estamos discutiendo. La agenda de los problemas que hoy vuelve a tener el mercado laboral, no la estamos discutiendo. Entonces, también funciona como una agenda de temas que pueden ser trascendentes, pero que no son aquellos que quizás preocupan en la vida cotidiana de la gente y que no parece el gobierno estar ocupándose. Parece que no estuviera, por ejemplo, a ver... Bueno, esa es una crítica muy típica de la oposición al gobierno. El gobierno está alejado de la realidad. Bueno, por ejemplo, no a ver, veamos el tema de la ley de pago soberano, ¿no? Sí. Se depositó el dinero el 30 de septiembre. ¿Y qué pasó? Y por suerte que no se pagó, porque si no hubiesen caído mal la reserva, digamos. Bueno, pero no, digamos, sí. ¿Hay alguna información de cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron a cobrar a la sede argentina? ¿Qué sentido? A ver, ¿qué produjo esa ley hasta ahora? Entonces, también me parece que hay una serie de temas que cuando uno los empieza a mirar terminan siendo cáscaras vacías, ¿no? Chino, ¿hay algún plan? Yo tengo una teoría, digamos, a diferencia de lo que cree la oposición, yo creo que el gobierno sí está débil, la oposición cree que el gobierno se come los chicos crudos, yo creo que no. Yo creo eso, yo digo que se está blindando. Denuncian todo el tiempo que es un gobierno autoritario, esto y lo otro, yo creo que el gobierno no, que el gobierno hoy está... Eso es una característica, digamos... Sí. Es una característica, no tiene que ver con un momento. Un gobierno autoritario puede tener momentos de fortaleza y momentos de debilidad. Son como dos condiciones distintas. Ahora, ¿cuál es el plan chino para salir de un escenario de recesión con alta inflación y corrida al dólar? Pues hay una corrida al dólar. Esto lo sabe todo, no hace falta que lo digan en los medios, se sabe, digamos. Digo, ¿hay algo más autoritario que tratar una reforma tan importante del Código Civil y no estar en el recinto? Y no cumplir con el mandato que le dieron las millones de argentinos que votaron a tantos diputados de la oposición? Me parece que eso es autoritario. Este gobierno ha tomado medidas contracíclicas, no de ahora, históricamente, en el 2009 lo hizo y lo está haciendo ahora. El aumento de la asignación universal, casi 40%, 36% de jubilación, sostener las paritarias, el procreauto, el plan de procrear, progresar, todos los esfuerzos que hace con la obra pública, trabajando en los territorios, porque se hablan de muchos temas. Vos recién mencionabas al pasar, ese es el plan. El tema, y me parece que sostener el consumo, sostener el mercado interno, sostener a los sectores humildes, sostener a los sectores del trabajo, el pequeño y mediano empresario, es una política. Desde el 2003 a la fecha la hemos desarrollado. Corrijo, el aumento para los jubilados, primero en marzo y ahora en septiembre,
es del 30%, es inferior al 31%, no es 36%. Y ese dato está por debajo, por lo menos los jubilados que viven en la Ciudad de Buenos Aires, por debajo de la inflación medida por el INDEC de Macri, la Dirección de Estadística de la Ciudad, que está en el 40% de inflación interanual. La inflación no se mide interanual, se puede medir de muchas formas. Puede ser interanual, pero es como un campeonato de fútbol. Vos los puntos los contás y que empieza el campeonato. Lo que digo es que los salarios, no es 30%, los salarios de los jubilados van atrás de la inflación, digo, este año. Yo creo que el salario de los jubilados, más allá de si es 31 o 36, no voy a entrar en esa discusión, obviamente tiene que ser mejores. Nosotros somos conscientes que el salario militar mínimo tiene que ser más alto, que el salario de los jubilados tiene que ser más alto, pero esto es un proceso, es una construcción. Vos dabas un ejemplo del 64. Si uno toma Argentina del 55 para acá, todo lo que hemos retrocedido, obviamente no solamente no podemos tener un tren bala, sino que tenemos que contar que destruimos el Estado y el aparato productivo, cosa que no hizo Japón ni muchos otros países que vos mencionaste. Entonces estamos reconstruyendo. 11 años con aciertos y errores no alcanzan, se requieren muchísimos más años de gobiernos, incluso más con la alternancia política, con el juego de la democracia, que mantengan esto que para mí es un plan: sostener el consumo, el mercado interno, recrear la burguesía nacional, sostener la pequeña y mediana empresa, los trabajadores. Me parece que es un plan contra lo que plantean otros actores políticos, que es subordinarse al mercado, la mano invisible del mercado, ir corriendo a la embajada de Estados Unidos, correr detrás del fallo del juego de Griesa. Eso no es un plan, eso es un compromiso y una actitud de subordinación ante los poderes financieros, y Argentina ya lo afrontó. Esto no es una novela, ni un libro, ni un bestseller, lo afrontamos. Recordemos cómo terminamos en el 2001, después del canje, del blindaje, etcétera. Patricia Bullrich. Bueno, no, yo creo que, digamos, el gobierno se quedó sin política económica ya hace varios años, y que lo que está haciendo ahora es subsistir y sobrevivir. Y creo que hoy la inclinación de muchas de las cosas que estaba diciendo el diputado Navarro, hoy no están sucediendo. Hoy, por ejemplo, el tema de la inclinación al consumo, que fue una de las estrategias que el gobierno planteó, digamos, la retracción de la sociedad al consumo por la incertidumbre existente y esta corrida al dólar, tratar de quedarse con plata porque hay incertidumbre, está comenzando a generar una situación muy distinta. Cuando hoy uno analiza, por ejemplo, que estamos analizando el presupuesto, ve que la realidad de los números que plantea el oficialismo son números en los que hay reducciones en todo, en la obra pública, en las obras que estaban en marcha, en la ejecución presupuestaria para las provincias. Entonces hay una serie de problemas que han tenido que ver con una serie de errores que se han llevado gran parte del dinero. Por ejemplo, la crisis energética. Ahora, por ejemplo, hablamos de inflación. Yo hoy estaba comparando 2 días de la madre. ¿Sí? El Día de la Madre del año pasado, en los mismos productos, en los mismos lugares de compra. Sí. Un Día de la Madre del año pasado, haciendo un asadito familiar con una picadita con salame y aceitunas, costaba 154 pesos. Y un Día de la Madre, viendo las ofertas de esta semana, sale 245 pesos. Es un 37,18% más. Es decir, que el domingo el próximo, cuando las familias festejen el Día de la Madre, van a tener que pagar por la misma comida que tuvieron la semana pasada, 37,18% más. Está bien, sí, yo creo que el tema de discutir los índices, ya no podemos discutir más de si la inflación es 35, si es 40. Es decir, está claro que la inflación no es 22, como dice el presupuesto, porque con los salarios del 30% y la inflación 15, del 22 estaría volando el consumo, y eso no está ocurriendo. 15,6. Sí, pero no entremos en las discusiones de si aquello que estoy viendo ahí es una mesa roja o es una mesa amarilla. Es roja. Digamos. Bueno, es roja. Entonces, ¿qué se hace, Chino, para adelante, digamos? Porque el tema de los logros, hace 3 años digo que la economía está en un nivel que defiende el empleo, pero está estancada con alta inflación. Y encima tenemos esto que reapareció, que Fábrega había logrado frenar, ganó tiempo y después estamos en el mismo lugar ante la devaluación, que es la corrida al dólar. Corrida al dólar que se ve en la compra de dólar ahorro, se le están llevando de nuevo al Banco Central, la clase media, todos los días una buena cantidad de dólares subsidiados por el Banco Central, ¿no? Al dólar oficial más el 20%. Entonces, ¿cómo hacemos para adelante? ¿Cuál es el plan para adelante?
Para adelante primero hay que tener razonabilidad y sensatez y no tener esa visión apocalíptica que nos pinta un país que parece que está al borde del abismo y no es así. Es cierto que el consumo ha bajado, nadie lo niega. Pero eso no, no vamos a discutir eso. Yo no estoy discutiendo, estoy describiendo. Digo, yo no niego que es una situación compleja, que ha habido despidos, que ha habido suspensiones, sobre todo en el tema automotriz, pero el consumo real del año pasado, este año, bajó menos 2%. Es decir, bueno, en el caso de auto bajó 25%, bueno, en el caso de moto bajó 30%. Estamos hablando en general. Durable bajó 10%. En textil aumentó 9%. Entonces, te hablo en general. Te estoy hablando en general. Si no, te hago una enumeración de qué bajó y qué no bajó, y como decís vos, atiborramos de datos. Vos me decís, ¿qué hacemos? Me parece que es sensatez y razonabilidad. ¿Por qué cree que bajó el consumo? Porque estamos en una crisis internacional. No, ¿por qué cree que bajó el consumo? A ver, el mercado automotriz. Sí. Producimos 1 millón de autos, los cuales exportamos 250.000, principalmente a Brasil y a México. Brasil no importa nada, México tampoco. El consumo cae porque la inflación va por delante de los salarios. Eso es el ABC de la economía. Eso es el ABC de la economía de tu libro. Yo no ¿Cómo creo de que mi libro? Bueno, cuando el poder adquisitivo yo no creo que cae el consumo. Puede haber un factor de incertidumbre por el miedo a perder el trabajo, pero fundamentalmente es porque en Argentina, los salarios van por detrás este año de la inflación. Por eso cae el consumo. Históricamente. El libro, ¿no? Estamos hablando del monetarismo. Esto es tu visión y yo te pediría que me dejes explicar lo que yo pienso. El peronismo del 46 al 55 gobernó con el 20% de inflación anual. ¿Y por qué había inflación? Porque hay una tensión, no en un tema de consumo o emisión, como nos hacen creer los ortodoxos, sino que hay una tensión para la apropiación de la renta, de la ganancia. Y los grupos económicos, que son voraces, buscan esa puja y hay una pelea con un Estado que no tiene la fortaleza que debería tener. Esa es una de las causas de la inflación, no es lo que vos planteás. Yo simplemente planteé una situación, ¿por qué cae el consumo? Si el consumo bajó 1.7, no llega a 2%. Alimento cayó 1.7. Cuando cae el consumo de alimento es que la situación está brava, porque cayó el consumo de alimento 1.5. Si cayó eso en general, y el gobierno sigue sosteniendo el consumo y sigue sosteniendo el mercado interno, está haciendo. ¿Habrá errores? Por supuesto que lo debe haber. No somos infalibles. Nosotros no somos comentaristas de la política, no tenemos el privilegio que tiene la compañera Bullrich, la diputada Bullrich, que viene, comenta, analiza, total, no tiene ninguna responsabilidad. No, es más, como tiene que ir al recinto, ni van, ni votan. Entonces es fácil así hacer política. Nosotros tenemos que hacer, y lo hacemos, con aciertos y errores, y acá estamos, y vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre, y hemos elegido entre servir a los poderosos, a los grupos económicos, quedar bien con los medios de comunicación hegemónicos, que quedan muy simpáticos, hemos elegido servir a los sectores populares. ¿Es fácil? No es fácil. No fue fácil para Perón, no fue fácil para Irigoyen, no fue fácil para Frondizi, no fue fácil para Ilia, no fue fácil en los 70, casualmente te hablo de gobierno, que todo fue interrumpido, por cuestiones económicas y políticas. Económicas y políticas. Este gobierno no lo van a interrumpir. Y el que asuma el 10 de diciembre del 2015, que probablemente sea un hombre o una mujer del Frente para la Victoria, va a encontrarse, y si es de otra fuerza lo habrá decidido el pueblo, con un país mucho mejor que se encontró Néstor Kirchner en el 2003. Y eso es un dato histórico, porque te deja un piso mucho más alto para afrontar lo que viene. Porque uno tiene que pensar... ¿Encontró Cristina en el 2007 o Cristina en el 2011? ¿Cómo va a encontrarse el próximo presidente en diciembre del 2015? Que para analizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hay que analizar la crisis económica del 2008-2009, la crisis política destituyente de la 125, porque si no tomas esos elementos, es número contra número. Cristina gobernó con la peor crisis, las dos peores crisis de los últimos 20 años, la hemos sufrido nosotros, 2008-2009 y la actual crisis, que es una crisis que tiene en Europa, por ejemplo, menores de 30 años, 50% desocupados en España, 47% en Italia, y así seguir tomando cualquier país de la eurozona, que son países poderosos. La locomotora de Europa, que es Alemania, se alegran si crece en el 0.5. Entonces, si no entendemos que hay una crisis mundial y la obviamos o la omitimos y queremos que Argentina está en Júpiter, bueno, así no se puede analizar. Uno tiene que analizar en el contexto adecuado. Bueno, hay una digamos... Pongámosle que hay una crisis mundial. No, pongámosle no, bueno, hay una crisis mundial. Pongámosle que hay una crisis mundial. Ahora, ahora vamos a hablar con el profesor de la Facultad de Ciencia Económica, el profesor Aldo Ferrer. Hubo una crisis mundial muy fuerte en el 2008-2009 que impactó en la Argentina y la llevó a la recesión. Desde entonces el escenario internacional para Argentina, usted leyó, por ejemplo, a los economistas estructuralistas brasileños o de la Argentina que planteaban siempre que los países subdesarrollados tenían un problema, que vendían productos muy baratos e importaban productos muy caros. La escuela de Cepal. Bueno, en los últimos años se dio algo inédito,
que lo que nosotros vendemos, el porotito, el yuyu y demás, está a precios exorbitantes y las manufacturas están a precio baratito. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista comercial ha sido un escenario ideal para Argentina. Y se dio otro elemento, que el dinero, los dólares que nosotros no podemos imprimir están baratísimos en el mundo. Por eso el compañero Evo Morales va el domingo al 60% con la reelección hasta el 2020 y le prestan 1.000 millones de dólares si quiere tomar un crédito al 4% anual en dólares. Y le sobran dólares en la reserva del Banco Central. Entonces el escenario internacional, después hablamos de los errores propios, de la oposición destituyente y demás. El escenario es inmejorable para la Argentina. La destituyente no lo voy a aceptar de ninguna manera. Primero, es decir, a ver, el problema de la inflación, el problema de los 14.000 millones de dólares que salen por la crisis energética, no son problemas que tienen que ver con ninguna crisis estructural internacional. Son problemas creados por una, por una idea absolutamente cortoplacista, que es la misma que se está discutiendo, o se está discutiendo hoy en el Senado y se va a discutir dentro de 15 días en diputados, que es, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, donde se están discutiendo temas de muy largo plazo que involucran a los próximos 50 años con una mirada que es cómo hago para meter algunos dólares ahora en el bolsillo porque no tengo manera de salir de esta situación. Entonces, me parece que hay una, en este momento hay una incapacidad económica que el gobierno debe de asumir. Ahora, toquemos otro tema, Código Procesal Penal. Adelante. Yo soy presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Lo que ayer anunció Cristina que va a mandar la semana que viene al Congreso para agilizar los juicios penales. El 15 de marzo puse en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación, que es mi trabajo, ¿no?, el Código Procesal Penal. Hay 8 proyectos. Viene ahora el del Ejecutivo. Adelante, es importantísimo. Juicios infraganti, aquel que lo agarran infraganti, que pueda tener un juicio que dure 4 meses. Escarcelaciones con términos más complicados de los que hoy tienen. Juicios, oralización total, desinformalización del proceso, no más grandes expedientes. Eso es mucho más importante que la discusión del Código Penal, porque la pena solo llega si el procedimiento es bueno y rápido. Es un buen proyecto lo que está discutiendo la presidenta. El proyecto no lo vi, pero los 8 que hay en el se pueden debatir. Congreso, que son del oficialismo y de la oposición, yo diría que, con algunas comas, son todos muy iguales, porque ya la mitad del país tiene códigos procesales nuevos. Entonces, es algo que internacionalmente se está utilizando, pasar de los sistemas llamados inquisitivos a los acusatorios, rapidez, inmediatez. Eso va a ayudar a combatir la sensación de impunidad que hay en la calle si lo hacemos bien. Es decir, que la justicia no resuelve, que pasan los años y que la justicia no resuelve. Yo lo puse en discusión, lamentablemente perdimos estos meses que no se quiso discutir hasta que llegara el proyecto del Ejecutivo. A ver, está el diputado del Frente Renovador y ex gobernador Felipe Solá. A ver, Felipe, una opinión de la situación que estamos viviendo. ¿En general de lo que estaban hablando? Sí. Cuando un gobierno que, se reconoce como el mismo, aunque haya tenido momentos muy diferentes, cumple 11 años y va a cumplir 12, sabe que no va a seguir siendo gobierno, en mi opinión. Es lógico que trate de consolidarse ideológicamente y cerrarse, blindarse, como se quiera llamar. No es cierto que no les importen las elecciones, les importan y les duelen muchísimo, pero en realidad la respuesta es, tratemos de ser lo que somos y de contar los porotos que tenemos, frente a una incertidumbre muy grande y a una especie de certeza de que un candidato que represente solo al cristianismo no va a poder ganar. Eso primero. En segundo lugar, coincido con que la hiperactividad de la presidenta, supuesta hiperactividad de la presidenta, que siempre si la presentase en un video corto parece todo hiperactivo, pero no hay tal hiperactividad. No hay tal hiperactividad cuando la situación económica no cambia un ápice, sino que empeora. Hace exactamente 25 años, en 1989, lo que habla de mi edad, siendo muy nuevito, acababa yo de asumir como secretario de Agricultura y una de las misiones que tenía junto con otro secretario de Área Económica fue
reunir a los exportadores de granos para rogarles que anticiparan, claro, que liquidaran dólares, porque en el Banco Central había poquísimo, pero poquísimos dólares. Era increíble la cifra que había. Kicillof va al Club Americano, a la calle Villamonte, a pedir lo mismo. Han pasado 25 años, han pasado 11 años de gobierno. Va a pedir que liquiden, porque las reservas son bajísimas. Nosotros tenemos una cifra de reservas no acorde con la Argentina. Perú tiene 70.000 millones de dólares. Por supuesto, Perú tiene un problema social de órdago también, ¿no? Pero para dar una idea de cómo es el frente externo. Da una idea de que, del globo, de que nos construimos un globo ideológico, inventamos que el problema central es que los enemigos no nos dejan, pero olvidamos cosas como, por ejemplo, en Brasil hay un gobierno popular que hace buenas y malas cosas. Y sobre todo que al que se le reconoce haber sacado la pobreza a muchos millones de brasileños. Pero Brasil tiene problemas con la clase media, etcétera. Ahora, en Brasil le preocupa muchísimo el 6% de inflación anual. Una de las cuestiones que se debaten en las elecciones, que se debatieron y se van a seguir debatiendo hasta el final de este balotaje, es la propuesta antiinflacionaria de Dilma. Porque había prometido 4% de Dilma y se le fue al 6%. Nosotros aquí no podemos creer que tengan 6 y uno de los temas centrales de la discusión que plantea la presidenta Dilma sea la meta de inflación. ¿No es cierto? Es decir, que en Brasil saben cuál es el efecto de la hipermonetización de la economía, de darle a la maquinita que el Banco Central emita más, de que el Banco Central sea el que digamos, yo diría hoy sostiene básicamente la mitad del presupuesto de la Argentina. 300.000 millones calculamos que van a ir del Banco Central por distintos rubros al Tesoro durante el año 2015 para sostener el real presupuesto, no el que nos mandaron. Entonces, si hay cosas que son tan evidentes que los gobiernos populares las tienen muy en cuenta, ¿por qué en la Argentina es distinta? En la Argentina se ideologiza todo y es distinto. Es una cuestión de neoliberales plantear que la inflación tiene muchas causas, es multicausal y entonces hay que atacarla en todo. Así que hay que atacar la inflación. Eso es liberal. Eso se llama monetizar los déficits. Hoy lo dijo el diputado Feletti cuando presentaba el presupuesto. Nosotros no monetizamos los déficits. Como diciendo, los déficits expresados en moneda son una actitud de economistas ortodoxos, neoliberales, aquellos que han fracasado en buena medida en la Argentina y también en buena parte del mundo, que está hoy en debate esa cuestión. Monetizar los déficits, es decir, se cambian la jerga, pero en la realidad lo que pasa es cuánto costaba festejar el Día de la Madre y cuánto cuesta festejar el Día de la Madre. La única verdad es la realidad, dijo Juan Perón. Y acá se niega la verdad. El presupuesto es absolutamente mentira todo, niega la realidad, es un papel que va a pasar rápido, donde la discusión es lo menos importante, por supuesto, como casi todo. No es cierto que no cumplimos con nuestro deber porque nos retiramos con el Código Civil. Nos retiramos con el Código Civil porque nos apuraron en 48 horas a votarlo. Y nosotros dijimos que pasen, o que la Cámara se convierta en comisión y necesitemos los 2/3 para votarlo sobre tablas, o que pase por las comisiones. 2.671 artículos. ¿No es cierto? La mayoría de diputados nunca lo leyeron porque no integraron la comisión bicameral que se hizo, porque asumieron este 10 de diciembre pasado no, pero no solamente la mitad de los diputados. Sino que además, digamos, hubo una comisión bicameral. La comisión bicameral emitió un dictamen. Sí. Ese dictamen se dispara hacia las dos cámaras. Ahora, ¿qué pasa? El Senado lo cambió. Entonces, el dictamen que se elaboró estaba elaborado en base a un proyecto que ya no existía más, porque los cambios que hizo el Senado, diputados no los recibió nunca. Es decir, nunca pudo analizar los cambios. Entonces era totalmente ilegal la forma en que llegó, de golpe apareció, ponerle que de golpe apareció. Está bien, estamos discutiendo un procedimiento del tema del Código Civil. Pero no es un procedimiento, digamos, no avalar las formas irregulares es muy importante para la democracia. Sí. No me río porque el código, la reforma anterior que más recordamos es la que cuando uno va a la facultad te dicen la ley 17711, en realidad es un decreto ley que se modificó durante el gobierno de Onganía, se habrá debatido mucho, ¿no? Y sin embargo todo lo invoca. Pero entonces no hay que debatir tampoco. Sí hay que debatirlo y se debatió 3 años. No se debatió 3 años. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos derecho a exigir el debate como diputados. ¿Por qué sí? Representamos a gente. Una pregunta, Felipe, volviendo al tema económico. Uno tiende a suponer que el gobierno quiere llegar al 2015 en la mejor manera posible desde el punto de vista económico. No quiere estar en esta recesión, quiere llegar con crecimiento el 2015. ¿O me equivoco? No, yo creo que el gobierno tiene una meta política que es llegar con el poder consolidado y la identidad a cubierto
preparándose para hacer oposición, y sabiendo que no va a ganar, y que el tema de la economía, de cómo quede la economía, es el menos importante. Las obras públicas que duran más de un año, las plurianuales en el presupuesto, tienen una inversión de 5.000 millones de pesos prevista en el presupuesto. No existen. ¿A vos te parece que en la Argentina hacen falta obras que duren, las obras importantes, que duran más de un año, por solo 5.000 millones de pesos? Es poco frente al tamaño de la economía. No es poco, es nada. No existe. Para que la gente lo entienda, es nada. Ahora, eso es lo que le importa al futuro al gobierno Me en este quedé momento. Chino, simplemente. No, yo soy muy respetuoso de la opinión. Creer que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que el peronismo, que el Frente para la Victoria va a una elección a perder, me parece que es desconocer la realidad. Nosotros vamos a trabajar para ganar las elecciones porque sabemos que 11 años de crecimiento, y que consolidar lo bueno que hemos hecho, corregir lo que haya que corregir y hacer lo que no hemos hecho. Y eso requiere 4 años más de gobierno. Después veremos, el pueblo va a decidir. Yo confío en el pueblo, pero creer que nosotros trabajamos para perder o para no tener... El año que viene Argentina va a crecer. Invítame en febrero y vas a ver. Siempre invitado. Chino, aparte, desde que confesó que ve este programa y no 678, va a estar todas las semanas invitado el Chino. No dije que no va a 678. Gracias, Chino, gracias por venir, gracias Patricia. Se queda Felipe Solá unos minutitos, le vamos a preguntar qué pasó con la foto de Massa con Gerardo Morales, que generó un sismo, un terremoto en el Frente UNEN, y ya llega Aldo Ferrer, el profesor Aldo Ferrer. Le vamos a preguntar bien qué está pasando con la economía. Tandita muy cortita y volvemos, no te vayas. Carrefour presenta el cumple del año. Para su cumple, Lore me pidió que la pinte en un cuadril. Entonces agarré la paleta, se sacó la falda, se hizo un vacío, le dije que lomo, me ligué un bife. Me entraña. Este miércoles y jueves, en todos los cortes de carne vacuna y la pescadería, te devolvemos con la Feria de Frescos 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. Y además, tarjeta 365 festeja con Carrefour. Solo por este miércoles aprovecha hasta 20% de descuento en el total de tu compra. Vení al Cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. Hoy en su tinta presente en la Argentina el Festival Monstra de Lisboa, la mejor animación del mundo para todas las edades. Del 9 al 12 de octubre en el Malva, no deje de faltar. Monstra. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Carrefour presenta el cumple del año. Todos los miércoles en Carrefour, con las tarjetas de crédito de Banco Provincia, tenés un 15% de ahorro en tu compra. Y además, si sos cliente de Banca Internet Provincia, tenés un 20% de ahorro en tu compra. Vení al cumple Carrefour, un show de ofertas todos los días. ¡Muy bueno! Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Excesos
en comidas y bebidas. Pregúntele a su farmacéutico por su eficacia. Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Estamos con el profesor Aldo Ferrer, vamos a hablar en unos minutitos del tema económico. Diego, siguió hoy el sismo en UNEN por la foto entre Gerardo Morales, el presidente del bloque de radicales en el Senado, y Sergio Massa. Sí, corren en auxilio del vencedor, algunos radicales parece, o sea, están buscando la foto con Massa, están buscando la foto con Macri, no tienen un candidato o no confían en el candidato que tienen dentro del espacio del Frente UNEN, es lo que se desprende de esta foto de Gerardo Morales. Las críticas sobre todo son de Julio Cobos y de Hermes Wiener, que son los dos candidatos del Frente Amplio UNEN que quieren ir a las elecciones sin una alianza. Tanto Ernesto Sanz como Elisa Carrió quieren ir con Macri, Morales demuestra que quiere ir con Massa, y hay un grupo de dirigentes presidenciales o que están en la interna abierta del Frente UNEN que quieren ir sin ninguna alianza, ni con Macri ni con Massa. Está dividido en tres sectores hoy por hoy el Frente Amplio UNEN. No queda muy claro quién se va a imponer de todos estos. Una pregunta para Felipe Solá. Sí, ¿Massa está buscando un vice radical como Macri también para ir a las elecciones? Nosotros reconocemos que el Frente Renovador, que es nuevo, digamos, tiene una génesis multipartidaria, muy diversa, que representa una diversidad que hay hoy en la sociedad argentina. Y como es nuevo, no tiene candidatos importantes y con mucha popularidad y muy conocidos en todas las provincias, los tienen algunas. Entonces, en algunos casos, busca esos candidatos, y ese candidato es Gerardo Morales en Jujuy, y lo mismo le pasará a Gerardo Morales respecto del nivel presidencial, ¿no? El problema no es esencialmente nuestro, en todo caso es un problema de UNEN, que además se ha puesto como nombre UNEN. En la capital hicieron algo muy interesante, como la interna del año pasado, pero en el resto del país las realidades son muy diferentes. Pero por eso, ¿Massa busca un candidato radical? No, Massa busca un candidato radical, Massa busca un más allá de las provincias, digo, a nivel nacional. En primer lugar, en política uno no hace lo que quiere, sino lo que puede en muchos casos, ¿no? En segundo lugar, eso hay que admitirlo. En segundo lugar... No, va a haber varias provincias que Massa puede cerrar con radicales, ¿eh? Sí, en Jujuy, a lo mejor en Tucumán, a lo mejor en otras, sí, son los candidatos radicales los que están acercándose a Massa. Le hago la última pregunta, Solá. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Porque nadie habla de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, no están definidos, justamente se están definiendo en las provincias y no en la provincia de Buenos Aires. Usted es precandidato a gobernador del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Sí, en este momento hay por lo menos 3 precandidatos, 4 con Jesús Carelino, candidatos a gobernador. Siempre hay precandidatos en mayor número. La intención es ir a la interna y correr por la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente, no va a haber dedo, va a haber interna, las PASO, que empiecen a servir las PASO para lo que deben servir. Y bueno, cada uno irá con lo suyo. Yo creo que la provincia no está inundada, la provincia se hundió y entonces apareció el agua. Eso es lo que está pasando en la provincia. Y entonces, como fui gobernador 6 años y podría empezar no cometiendo errores que he cometido y sabiendo qué es lo que hay que hacer, quiero digamos, volver. ¿Por qué quiero volver? Por eso. Porque las cosas están muy mal. Hoy Massa compite, usted dice que el kirchnerismo está fuera de la cancha en el 2015. Hoy Massa compite con Scioli. Está fuera de la cancha, ¿no? Siempre hay que ser prudente. ¿Con Scioli y con Macri? ¿O hoy Massa está más preocupado, más que nada, de Macri? Jamás le diría las preocupaciones de Macri. Perdón, de Massa, de Macri no las conozco. Intuitivamente yo pienso que las cosas se van a definir, intuitivamente y faltando mucho tiempo, que las cosas se podrían definir entre Massa y Macri. Ahora, falta mucho tiempo y la Argentina es un país muy cambiante. Y parece que va a seguir siendo muy cambiante porque no hay ningún plan de estabilización de ningún tipo. Ni popular ni antipopular. Por suerte no hay antipopular, pero tampoco hay un plan popular de estabilización. Solá, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Ya estamos con el profesor Aldo Ferrer. Gracias por venir, profesor. Un gusto como siempre tenerlo aquí, que acaba de publicar un libro más. Ya tiene varios clásicos en la historia económica Argentina, en este caso Aldo Ferrer, el empresario argentino, publicado por Capital Intelectual. Gracias, profesor, lo estuve buscando, muy interesante. Bueno, profesor, ¿cómo estamos
Como dice Solá, estamos en una situación donde no hay un plan hoy de estabilización. No, yo creo que hay una serie de problemas que están a la vista, la inflación, sobre todo la escasez de dólares, una economía que no está creciendo, y son los problemas de la coyuntura que influyen en las expectativas negativas que estimulan la inflación, la fuga de capitales. Pero al ubicar este cuadro de situación complejo hay que tomar nota de las diferencias que hay con el pasado. Y esas diferencias son, a mi juicio, dos. Una es que hay una situación de desendeudamiento que permite que la Argentina esté cumpliendo sus compromisos y que no esté atada a los criterios de los mercados o del Fondo Monetario Internacional. El segundo elemento es que tenemos un sistema bancario sólido, interno. Acá la crisis del 2001 fue en gran parte una crisis bancaria, corralito, corralón, y la crisis mundial es esencialmente, cuando estalló allá con las hipotecas norteamericanas y después Lehman Brothers, una crisis esencialmente bancaria. Acá el sistema está sólido, y por lo tanto creo que hay un piso que sostiene la situación. Yo no comparto esas ideas cataclísmicas de que acá vamos a reproducir los desastres del 2001 o de 1983, pero es cierto que están estos problemas de la coyuntura que estamos viendo, frente a los cuales el gobierno no tiene mucha capacidad de acción, porque en condiciones de alta inflación y de falta de dólares no puede expandir la demanda. Entonces la tendencia tiende a reproducirse. Yo advierto tres escenarios posibles. Uno es la continuación de esta incertidumbre con esta situación de que no llegamos a situaciones límites, pero seguimos con crecimiento lento, inflación alta y demás. Un segundo escenario que vendría a ser la propuesta, digamos, ortodoxa o neoliberal, que es la de arreglar con los buitres, resolver eso con deuda externa, lo cual a mi juicio sería reproducir la experiencia de la dictadura y la experiencia de los 90, donde terminamos, después de haber vendido el petróleo, los teléfonos y cuánta cosa había por vender, terminamos en el default. Esa salida, a mi juicio, no es válida, tampoco es válido hacer un arreglo en los términos que propone el juez Griesa y los fondos buitres, y por lo tanto ese escenario no me parece aconsejable. Entonces el escenario que queda, el tercer escenario, es hacer un esfuerzo para ordenar la macro. ¿Cómo se ordena? Bueno, yo creo que hay ciertos criterios básicos que hay que atender. Acá lo que hay que evitar es un dólar barato. El gran instrumento del neoliberalismo en tiempos de la dictadura, con la tablita cambiaria y en la convertibilidad con el tipo de cambio fijo, fue un dólar barato, y eso provocó estragos. Es que el dólar va quedando barato por la inflación, que se va comiendo al dólar. Entonces, claro, ese es el dilema. Hace un par de años un dólar a 6 nos parecía un dólar altísimo, carísimo. Hoy nos parece un dólar que no se encuentra igual. Ha habido un proceso... Hoy a 8 de nuevo empieza a parecer barato, por eso se compran. Y bueno, ¿y cómo se hace para salir de ese círculo vicioso? Hay una apreciación cambiaria que se produjo, se trató de rectificar a principios de año, pero vuelvo a insistir, yo creo que el gran peligro es ese. Entonces, ¿cómo se administra el régimen cambiario? Que tiene el problema de base de que hay una restricción externa que está originada en la estructura productiva, el déficit en manufactura de origen industrial y el déficit energético. Pero mientras subsiste este desajuste estructural y se corrige, hay que administrar el corto plazo. Y yo creo que en la administración de la política cambiaria se podrían hacer otras cosas. Por ejemplo, podría haber un mercado en el cual circule toda la oferta y demanda de dólares que no entre en el mercado formalizado, para el turismo, para transacciones financieras. Un dólar financiero más alto que vendan esos dólares los turistas que vienen del exterior. Exactamente, que facilitara y acabara con esta sensación de inseguridad que plantea un dólar paralelo, aceptar de que el mercado exprese qué tipo de cambio de equilibrio se hará en ese sistema, y por lo tanto creo que esto podría contribuir a aliviar la cuestión. Creo, por ejemplo, que podría intentar, el gobierno está intentando con la tasa de interés de incentivar el ahorro en pesos, se podría incentivar el ahorro en dólares también. En un cierto momento, después de la crisis, llegó a haber como 10.000 millones de dólares de depósitos en los bancos. Yo creo que una pequeña... Se fueron, claro, había 15.000 y se fue la mitad con el cepo, empezó a salir. Sí, era más, tienes toda razón. Entonces yo creo que con una pequeña tasa de interés, alguna gente que tiene la plata en el colchón o fuera del país sin ningún rendimiento, podría... Lo que pasa es que en el banco vale 8,50 y afuera del banco vale 14 pesos el dólar. Ese es el problema de llevarlo al banco. Entonces le digo, incentivar los depósitos en dólares con un rendimiento atractivo que podría servir para financiar comercio exterior y otras cosas. Entonces yo creo que hay un tema de gestión de la política cambiaria en condiciones de escasez de divisas de carácter estructural. Después está la política fiscal. Yo creo que acá hay que volver a recuperar
una situación más sólida, creo que hay un problema de calidad del gasto público. La fase inicial de la recuperación, después de la salida de la crisis, se apoyó en el superávit gemelo, superávit en la balanza de pago, aumento de reservas, abundancia de dólares, superávit primario. A nadie se le ocurría especular contra el peso, la inflación era baja, había inversión, la economía estaba creciendo. El deterioro de esas circunstancias fue lo que ha generado este cuadro ahora, y hay que corregirlo porque, vuelvo a insistir, me parece que en la macro hay desajustes que hay que poner en orden. Y si, digamos, se consigue simultáneamente con esta política fiscal, digamos, disminuir la demanda del Tesoro del apoyo del Banco Central, usted tiene una más fortaleza en la política monetaria, donde la emisión monetaria se orienta a financiar la inversión. Usted dice hay que reducir también la emisión monetaria. Claro, no hay que emitir tantos pesos ahora porque la gente para no el quiere los fisco, pesos. si usted resuelve el desequilibrio fiscal, desaparece esa demanda, y que la orientación y que el crédito o que la emisión monetaria sea para apoyar la inversión. Yo creo que no hay más alternativas. Yo creo que acá lo aconsejable es una política de ordenamiento que no es el ajuste ortodoxo, que consiste en deprimir la economía y tomar deuda, sino poner en orden las variables fundamentales. Y creo que, vuelvo a insistir, en el piso que está dado, por las circunstancias que mencioné, el techo incluso en el tema inflacionario, porque es cierto que tenemos una inflación muy alta, pero no es una inflación que está al borde de la hiper, como la vimos en el pasado. Entonces, entre ese techo de una situación relativamente sólida y un techo en la inflación, yo creo que hay que trabajar en el ordenamiento de la macro, y este es el gran desafío de la política económica en un escenario complejo y en una víspera electoral. Pero ya le digo, yo creo que esos son los tres escenarios. A ver, profesor Ferrer, un par de preguntas de Diego Genú, nuestro columnista de política, que no es un experto en economía. Justamente me parece interesante una pregunta que no venga de un economista. Sí, ¿por qué cree que el gobierno decidió devaluar en enero y ahora decidió no devaluar o pretende no devaluar? Yo creo que sobre el tema cambiario hay una polémica en que no se ven todos los matices de la cuestión. Es decir, cuando se produce un proceso de apreciación cambiaria, inevitablemente ahí tiene que haber un ajuste de la paridad, que es lo que pasó a principios de año. Ahora, después de ese ajuste, si subsiste la tasa de inflación y la paridad se ajusta con atraso respecto a la inflación, usted vuelve a tener el problema. Entonces, digamos, cuando se devalúa es porque ha habido una causa anterior que provoca la devaluación. Es cierto que tiene efectos distributivos, claro. Pues pero la causa está otra vez ahora, ¿o no? ¿Cómo? La causa está otra vez. Ha vuelto a reaparecer con este sostenimiento de una tasa de inflación alta, pero vuelvo a insistir, acá lo que hay que lograr es convencerse de que el dólar barato es lo peor que le puede pasar a una economía como la Argentina, porque esto fomenta el gasto en el exterior, esto desalienta la productividad, la rentabilidad, sustituye producción interna por importaciones. Entonces hay que tener un tipo de cambio competitivo, que tome nota de que no es el mismo tipo de cambio el que hace falta para la rentabilidad de la soja o de la producción industrial. Entonces esta es la complejidad que plantea el sistema cambiario, que debe administrarse para que sea lo menos costoso posible gestionar esta insuficiencia estructural de divisas que solo tiene resolución con desarrollo industrial y con la recuperación del autoabastecimiento energético. Estamos confrontados en democracia y en una economía de mercado con el desafío del desarrollo y de desequilibrios fuertes que yo creo que son manejables en el marco de una política integrada de ordenamiento. La última, Diego. ¿Conoce el proyecto de ley de hidrocarburos que envió el gobierno al Congreso? Porque usted hablaba de una vuelta a lo neoliberal. Sí. Ayer Pino Solanas dijo es lo más neoliberal que puede haber este proyecto de ley de hidrocarburos que envió. Yo creo que en esa materia tenemos un pecado original que surge de la reforma del 94. La decisión más profunda del neoliberalismo para destruir el Estado Nacional fue provincializar el dominio de los recursos, como si el petróleo que hay en Neuquén fueran de los neuquinos y no del todo el pueblo argentino. Eso tendió a destruir la capacidad del Estado Nacional para conducir la gestión de los recursos naturales. Ahora es muy difícil volver atrás. Entonces el único camino es concertar políticas entre el Estado Nacional y los estados provinciales con recursos energéticos para los objetivos comunes bajo el liderazgo de YPF. Creo que la nacionalización de YPF
es un paso fundamental, la recuperación de vaca muerta, y entonces coordinar los intereses de la nación y de las provincias en torno a un proyecto de explotación de estos recursos enormes que tenemos, que nos permitirían resolver un aspecto fundamental de la restricción externa, que no es sin embargo el más importante, porque el más importante es el subdesarrollo industrial. Profesor Aldo Ferrer, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Recomendamos Aldo Ferrer, el empresario argentino, el último libro imperdible del profesor Aldo Ferrer. Gracias, como siempre un gusto. Vamos volando a la tanda, ya están llegando Clara Mariño y Eduardo Serenellini con A Fuego Lento al aire del Canal 26. Tanda muy cortita y nos despedimos. Para mañana traigan lo más suave que encuentren. Con Elite, la suavidad está siempre en tu vida. Elite, máxima suavidad. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Venier. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Venier. Venier, nadie pinta como Venier. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital, más internet 10 megas, más telefonía, más wifi, por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses, te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense en Canal 26, ya llegan Clara Mariño y Eduardo Serenellini con A Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.